Dios les bendiga, buenas tardes, bienvenidos todos. Esperamos que ya estén ubicados, están descansados también, porque imagino que están un poquito cansados, pero gracias al Señor todos llegaron bien. Solamente faltan 4 personas que están a punto de llegar. Hermanos, bienvenidos. Nos da mucho gusto verles y conocer a nuevos hermanos. Y a los que ya los conocíamos también nos da mucho gusto verles. Bueno, iniciamos esta escuela. Esta es una escuela muy especial, muy particular. Gracias por el sonido. Que se está haciendo ya de hace algunos años. Aquí en la casa de campo, Los Dos Olivos, esta es la segunda ocasión ya después del año pasado que tuvimos una escuela. Esta es la segunda y la intención, hermanos, es de que sea más continua. Porque los tiempos que estamos viviendo son sumamente difíciles, son delicados. Sí, y entonces queremos decirles que, hermano Demetrio, por favor, quiero que venga aquí adelante. Gracias por arreglar el sonido y gracias a Dios, ¿verdad? Principalmente. Hemos estado trabajando con nuestro hermano desde Seattle y México, uniendo esfuerzos, uniendo lo que el Señor nos ha dado para poder hacer que su obra avance. Y una de las cosas muy importantes que van a estar escuchando toda esta semana es que Cristo viene pronto. Amén. Y eso es muy hermoso. Amén. Pero antes de que eso suceda hay una gran crisis. Y precisamente por eso estamos aquí. Porque alguien tiene que tener los estandartes de Cristo en alto. Su mensaje. Y especialmente la estrategia de la ganancia de las almas, que tiene que ver con el área de la salud y la salvación. Quiero invitarles a que abramos juntos nuestra Santa Biblia en la tercera carta del apóstol Juan. En el verso número 2, ya que tiene un solo capítulo, la palabra del Señor nos dice allí: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Amén. Con este pensamiento quiero invitarles a que vayamos de rodillas para hacer una oración. Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Amén. Estamos iniciando este proyecto, esta escuela misionera. Conoce, Señor, todas las intenciones del corazón. Conoces la necesidad de salvación y de salud. Conoces la necesidad de servir y de hacer lo mejor para ti. Quiero colocar en tus manos a todos los hermanos que han venido, a los alumnos, a los instructores, a los anfitriones también, algunos que vienen viajando. Que podamos, Señor, esta semana comprender lo que significa el plan de salvación, la manera en como tú quieres que nosotros vivamos, la forma en como tú quieres que se termine la tarea de la predicación del Evangelio eterno. Que ayudes también, que nos ayudes en nuestra vida personal, en nuestro carácter, nuestra preparación para la traslación. Que podamos vernos los que estamos aquí, aunque hemos venido de muchos lugares, de muchas congregaciones, que podamos vernos como
uno en Cristo Jesús. Amén. Amén. Que podamos comprender que esta tarea necesita unidad. Que la tarea de la predicación del Evangelio, de acuerdo al contexto del tiempo, del fin, necesitamos capacitarnos, ser llenos de tu Espíritu Santo. Amén. Para tener las herramientas, la habilidad en la ganancia de las almas para Cristo Jesús. Amén. Bendice a cada familia aquí representada. Prepara nuestros corazones, nuestra mente y toda nuestra vida para que en medio de todas las cosas que ideamos, que idealizamos, que planeamos, lo primero y lo último sea servir a Cristo Jesús. Amén. Acompáñanos en este estudio y bendice tu palabra en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, hemos tenido la alegría de saludarnos unos a otros en algún momento y lo tendremos durante toda la semana. Será una experiencia especial y si les pedimos y oración, porque al enemigo no le gusta que se hagan estas cosas. Hay alguien que no está de acuerdo y tenemos que estar en oración permanente. Cristo viene pronto. Amén. El deseo de salvar y de sanar sigue vigente. Así que es necesario, hermanos, que nosotros podamos reconocer quiénes somos y por qué estamos. ¿Qué curiosidad nos trajo? ¿Cuál es el plan que tenemos? Mientras nosotros pensamos, el Señor tiene fijo lo que quiere. Amén. Él quiere salvar. Amén. Esa es su misión. Entonces nosotros necesitamos retomar lo que el cielo quiere, simple y sencillamente. De acuerdo a el contexto de nuestro temperamento, carácter y nuestro contexto de vida, no importa. Es más, no importa ni la religión. Lo más importante es que sepamos a qué venimos a este mundo. ¿Para qué estamos aquí? De acuerdo al contexto bíblico, el contexto de acuerdo al contexto y el conflicto cósmico en el que estamos, se requiere que nosotros estemos concentrados de saber quiénes somos, de dónde venimos, para qué estamos aquí y hacia dónde vamos. Entonces, por eso es necesario tratar de retroalimentarnos, porque quizá aquí algunas pocas cosas nuevas se digan, las demás simplemente las vamos a retroalimentar entre todos. Es el Espíritu Santo el que hace el consejero y el que enseña. Es Cristo el médico. Amén. Nosotros solamente somos instrumentos. Y la gloria es para Dios. Amén. Amén. Entonces, en medio de eso, el Señor pues nos ha llamado y por eso tenemos esta escuela que va de acuerdo al contexto, porque hay muchos problemas de salud pública en el mundo, pero demasiados. Ustedes van a dar cuenta de eso. Y es necesario que sepamos quién le va a ayudar al Señor, quién va a hacer la obra. De acuerdo a los dones y talentos que hay, se marca en la profecía que una de las que va a terminar la tarea de la predicación del Evangelio es la obra médico-misionera. Amén. Por eso es esta escuela. Y que vengan muchas más. Amén. No tenemos mucho tiempo. Y es posible que alguien venga y diga, yo no sé nada.
Pues qué bueno que no sabe, porque los que saben mucho no están aquí. Todos venimos a aprender Amén. a los pies del Señor. Amén. Así que vamos a iniciar esta tarde recordando lo que dice 3 de Juan 2: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Imagínense el amor de Dios, que a pesar de ser tan pecadores, a pesar de ser tan desobedientes, tan intemperantes, tan indiferentes, tan fríos, tibios, por eso somos una iglesia tibia, el Señor quiere prosperarnos, quiere hacernos un bien, y todavía nos forcejeamos. El mundo está pasando por una situación sumamente seria. Díganme, ¿dónde no hay enfermedad? ¿Dónde? ¿Quién no ha pasado por una enfermedad? ¿Quién no ha estado enfermo? ¿Quién no tiene alguna dolencia? Dice la palabra del Señor en Isaías 1, 5 y 6: toda cabeza está enferma, todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Este mundo realmente no está bien. Vivimos por la gracia de Dios, pero en cualquier momento ya no podemos estar. En la Biblia, la enfermedad de la que estamos hablando en todo el mundo, el mundo está enfermo, la enfermedad implícita está en la fatiga, en el dolor, en la muerte. Es vista sobre todo como consecuencia de ¿qué cosa? Del pecado. Exactamente, Génesis 3:16 y muchos textos más. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Génesis 3:4. Todo esto es conocido por ustedes. Esto es lo que Satanás continúa diciendo hoy en día a las personas. Y la parte extrema de no morir, no estamos hablando de la inmortalidad del alma, sino las formas de sanar, que a veces están enfermando más a la gente. Esto es lo que Satanás sigue diciendo. Dice Génesis 3:16 para aquellos que no creen. Y dijo a la mujer: aumentaré tus dolores cuando tengas hijos, y con dolor los darás a luz. Las consecuencias del pecado. Es cierto que no murieron en el momento, pues vivieron más de 900 años, pero al final de cuentas murieron. No hay nada de inmortalidad del alma. Esos dolores llegaron como consecuencias del pecado. Imagínense ustedes, el cuerpo humano solo puede soportar 45 unidades de dolor, pero en el momento del parto una mujer soporta 75 unidades de dolor. Esto equivale a 20 huesos rotos a la vez. Y las que son madres entienden eso. Los hombres no lo entendemos, pero una mujer sí. Solo una madre fue hecha por Dios para soportar tanto dolor, pero es una consecuencia. ¿Y qué diremos de la fatiga, de la enfermedad, del cansancio, del agotamiento? Génesis 3:19: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y allí volvió. Pero qué difícil es trabajar, aunque es una bendición. Nos desgasta. ¿Ustedes recuerdan cuando tenían 20 años, 22 años, 18 años, y sentían que no les dolía nada, que no les pasaba nada? Pero después de varios años, después de 40, 50 años, nos duele todo. Y cuando sentimos que podíamos vivir como queríamos en la juventud, cuando llegan los 80, 90 años, sentimos que llegó rápido la vejez, la fatiga al final.
el padecimiento y la muerte son una obra de un poder enemigo. Satanás es el destructor. Él es el responsable y pagará por eso, pero mientras pague, nosotros estamos aquí. Ahí está el responsable de todo, aunque nos hicimos cómplices, pero ahí está la responsabilidad. Estamos metidos en un problema, por si no nos hemos dado cuenta. Esta tierra está cautiva, es el terreno enemigo, y él es el causante de todo padecimiento. Y al final, ¿saben cómo se le llama esto? Que dice aquí, ¿no? Eso que llama muerte, ¿saben qué es eso? Dice el conflicto de los hijos, esa es la cárcel de Satanás. Pero gracias al Señor, porque a pesar de que Satanás es el destructor, Dios es nuestro restaurador. Amén. Y nos va a liberar de esa cárcel muy pronto, cuando Cristo venga por su Amén. Mientras tanto tenemos que, no digo disfrutar, tenemos que soportar el supermercado de enfermedades. Esta es la vida cotidiana del planeta. Enfermedades cardiovasculares, las principales causas de muerte en el mundo. El cáncer, que ya es algo fuerte, y si vamos a los detalles del cáncer, los más fuertes de pulmón, de mama, de colon, recto, próstata, estómago, hígado, cuello uterino, esófago, vejiga, linfomas y muchos más. O sea, acá es algo terrible. Esa es la fotografía de este mundo en el que estamos viviendo. Enfermedades respiratorias, otra causa fuerte de muerte que está atacando mucho a la humanidad. La diabetes, ya no se diga. Hay una mapa que no lo tengo ahí, me parece, no lo puse, pero no hay una parte del mundo donde no hay. En todos los países, 1 de cada 12 personas la padece. 1 de cada 16 personas tiene riesgo de padecer. Los mayores de 40, el sobrepeso, los familiares diabéticos. Bueno, este es el mapa, todo el mundo en sus distintos niveles. Las enfermedades pulmonares están creciendo y son causas de muerte fuerte también en este tiempo. Las vías respiratorias, las enfermedades renales. Y bueno, este es un supermercado. ¿Cuál le gusta más? Yo no he escuchado a alguien que diga: yo quiero una enfermedad. Estoy esperando la enfermedad. Las enfermedades de la tiroides, las enfermedades estomacales. ¿Cuántas cosas llegan al estómago? Imagínense ustedes que hay enfermedades que no se perciben de ni una ni de otra manera. Han tenido que inventar algo que se llama la famosa hemocápsula. No sé si han oído hablar de la hemocápsula, que es la única que detecta lo más micro del cáncer en el estómago. Una hemocápsula es una pequeña cápsula. Mi hermano tiene una, por eso les explico, que tiene decenas de cámaras, y al ingerirla va monitoreando y encuentra lo que no encuentra en la endoscopía o en la coloscopía. Pero descubre cosas que no deberían estar en el estómago, y que la gente, como el pollo, anda picando en el patio, cualquier cosa, pensando que puede ser bueno por el color o por el sabor. Una serie de cosas terribles, y cada día aumentan este tipo de enfermedades. Son causa de muerte. Y las enfermedades neonatales también, que son varias. La tuberculosis, que aparentemente se había vencido, también sigue siendo causa de muerte. El VIH, el SIDA, bueno, la neumonía. Cuidado con esta enfermedad, porque esta le gusta mucho al COVID. A usted le gusta, se casa con el COVID y es altamente peligrosa.
que el mundo cada día nos da nuevas enfermedades. Y vamos a comprender esta semana que aún el medio ambiente, el clima, pero sobre todo la alimentación. La alimentación nos está llevando precisamente a la tumba a muchos, nos está acelerando. Cuando debería de vivir más el hombre de la casa, de repente encontramos una vida con niños pequeños. Cuando se debe haber cuidado la salud de esa mujer que nació en su juventud, una mujer con cáncer no puede cuidar bien a sus hijos. Es muy triste. En este supermercado de enfermedades encontramos algunas enfermedades bien raras, increíbles. No sé si ustedes han encontrado algo raro, pero está la enfermedad de argería. ¿De qué se trata esta enfermedad? Bueno, todos los que padecen argería se ponen de ese color. ¿Qué es esa enfermedad? Miren, cada día hay enfermedades nuevas, increíbles, insólitas, pero existen. Es una enfermedad, la argería, causada por la absorción excesiva de sales de plata a través de la exposición industrial o simple ingesta excesiva, que hace con que tu piel adquiera un color grisáceo. Bien complicado. De por sí estamos rodeados de metales y encima hay ciertos metabolismos que los retienen, y especialmente la plata. Está la enfermedad de Urbach-White. ¿Alguien sabe de qué significa esta enfermedad? Es una enfermedad peligrosa. La persona afectada por este mal no tiene amígdala en su cerebro, por lo que es incapaz de sentir miedo. Son muy valientes. Se pueden tirar a un precipicio, se matan y no se dan cuenta. Pueden agarrar serpientes, meterse a cuevas. No tienen miedo, o sea, no saben lo que significa el miedo. No estamos hablando del pánico, sino del miedo equilibrado. No lo tienen. Y esto puede tener consecuencias, ya que el miedo puede ser una barrera que impide a los humanos de realizar actos excesivamente peligrosos. Por eso nos abstenemos de ciertas cosas que sabemos que son peligrosas. Pero el que no tiene esto en el cerebro, cuidado, es muy peligroso. Es una enfermedad, existe, es tratada. Pero también está lo opuesto, la hipocondria, el miedo a la enfermedad. ¿Y qué es lo que está reinando ahorita? La campaña de pánico. Hay gente que no tiene COVID, pero dice que tiene. Personas que empiezan a pensar, inician pensando: me va a dar y le da. La hipocondria. Luego hablamos en la semana acerca de esto, porque tenemos algunos temas en relación a esto que son muy interesantes. ¿Saben por qué razón? Tenemos que ayudar al mundo a que confíe más en Dios. Amén. Y que no tenga pánico. La gente está paniqueada. No quieren ni saludarle. No quieren saludarle. Usan 3 pudrebocas. Sí. Y usan careta y no quieren recibir el dinero. Dicen: hola, ¿cómo estás? Sin saber que dentro de la guerra bacteriológica no está entre nosotros, está en el aire. La gente está bien confusa y falta de información. Lamentablemente la población es la que nos va a tirar, porque la gente con miedo va a ser bien controlada por los gobiernos y por los sistemas. Está la otra enfermedad, la progeria. Es una enfermedad genética rara que envejece de forma prematura a los niños. Creo que esta sí la han visto. En ese supermercado de enfermedades está esta muy triste enfermedad. ¿Se imaginan un
un bebé cuando nace, y nace ya de 90 años, como este bebé. Es terrible el pecado. Las consecuencias de la desobediencia han llevado a un descontrol en el metabolismo, en el sistema de vida que Dios quería de Edén, se rompió. Y encima, si no somos obedientes, si no tenemos una ética de vida de acuerdo a los principios establecidos en la constitución de la humanidad que están en el libro de Génesis, le ayudamos a la enfermedad. Lamentablemente le ayudamos. Está la serodermia, no sé si ustedes han oído hablar de esta enfermedad. A ellos les llaman los Dráculas, porque no pueden estar en el sol, no pueden acceder a la luz del sol sin sufrir graves consecuencias. Tus ojos están en peligro y además corres riesgo de sufrir consecuencias oncológicas con tumores inmediatos. Y pueden quedar ciegos en el momento. Es la serodermia. Está la hipertricosis, que ya conocido. Conocida como síndrome del hombre lobo. La hipertricosis causa el crecimiento del vello en lugares inusuales del cuerpo. Y hay una buena cantidad. Y los usan en el entretenimiento. Es triste. Hay muchos documentales y experiencias de familias que no viven felices, no son normales. Por otro lado, no lo tengo ahí, pero no sé si ustedes han oído hablar de los hombres cuervo. Al contrario, a ellos no tienen poros y no pueden estar fuera del agua, tienen que estar en el agua. Así está el mundo. Pero hay otras enfermedades bien raras. La tribetilamina. ¿Eso qué es? Algo tiene que ver con el olor, ¿verdad? Sí, es una enfermedad, hermanos. Síndrome del olor a pescado. Aunque les parezca increíble, hace con que la persona afectada exhale fuerte olor a pescado. Dices que yo huelo a pescado. Y lo peor de todo es que difícilmente el afectado sentirá el olor, aunque dice que huele, mientras que las personas a su alrededor sí lo sentirán, y con fuerza. Está la fibrodisplasia. ¿Alguien sabe qué es esta enfermedad? Enfermedad genética consiste en la huesificación de los músculos, tendones y ligamentos. Estos no son huesos, son músculos que se hacen huesos. Por un lado está la descalcificación de los huesos, pero de los músculos. Imaginen ustedes que se petrifiquen. Sí, es horrible esto. Esto es muy feo. Esto está sucediendo, hermanos, en el planeta, aparte de la lepra, que ya pues no es extraña desde los tiempos bíblicos, y muchas otras cosas como la niña. No sé si ustedes supieron de aquella niña que nació sin el chip ese de respirar y tiene que vivir con oxígeno toda su vida. El momento que la desconecten se muere. Tiene todo su sistema, sus cables, su cableado de sistema de respiración lo tiene, pero menos lo que está aquí, la neurona que tiene que mandar la señal para que respire. Están los alérgicos al agua. No sé si han oído hablar acerca de ellos. Se ponen agua y se les hincha la mano. No se pueden bañar. Tienen otra forma de higienizarse. Está el síndrome de la mano extraña. ¿Alguien ha escuchado esta enfermedad? Es terrible, hermano. ¿Saben que estuve yo buscando esto? Esto
tuve que hacer un resumen de las muchas enfermedades raras que hay. Cuidado con esa enfermedad. En sí, es un trastorno neurológico en la cual una mano se mueve involuntariamente, siendo la víctima inconsciente de la situación. En casos extremos, la mano termina volviéndose un verdadero peligro para el paciente, por ejemplo, provocando heridas y autoflagelación. De repente agarra su mano y le pega, cuidado. La enfermedad está directamente relacionada con el daño cerebral resultante de golpes, aneurismas o tumores. Las personas que más se han golpeado llegan a estos casos. Y está la enfermedad de Cotard. Cuidado con esta enfermedad, porque ya está creciendo esta enfermedad, quiero decirles. ¿Alguien sabe? Síndrome de Cotard es considerada por muchos como la enfermedad más rara del mundo en la actualidad y está creciendo. También nombrada delirio nihilista o delirio de negación, popularmente conocida como el síndrome zombie. Desorden mental del cual el paciente cree estar físicamente y literalmente muerto, con sus órganos en putrefacción, pero por alguna extraña razón aún consciente. En muchos casos el paciente llega a creer que nunca podrá morir realmente, sino que será esta especie de zombie para el resto de sus días. Y hay gente que ya se autodenomina zombie. Y lo peor de todo es que dicen que sus órganos se sienten que ya están descompuestos y ellos sienten olor a muerto. Cotard es una forma de psicosis delirante extrema, ya que entre otras cosas el paciente llega a verse, a olerse y sentirse como muerto. Bueno, podemos seguir con muchas enfermedades, pero en conclusión, el mundo está rodeado de enfermedades, si se dan cuenta. Es terrible lo que pasa en el planeta. Y como estamos llegando a las últimas, están apareciendo más enfermedades. Ustedes han visto cómo en cada proyecto de gobierno, lo primero que dicen, ¿saben qué? Un hospital. Otro hospital de especialidad y uno más grande que el anterior. Y hospital tras hospital. ¿Se acaba la enfermedad? ¿Ya se acabó? Especialidad, subespecialidad y superespecialidad en el área médica. ¿Se acabó la enfermedad? Nuevas enfermedades. La amenaza del maligno rodea la tierra con la enfermedad y el mundo debe saber qué está pasando. El mundo debe saber cómo sanar. Satanás obra a sí mismo por medio de los elementos para cosechar muchedumbres de almas aún no preparadas. Este es el plan del pecado y de la enfermedad, y por eso hay mucho enfermo. Destruye, dice el conflicto de los siglos, las mieses casi maduras, y a ellos sigue la hambruna, la angustia, propaga por el aire emanaciones nefíticas y miles de seres perecen en la pestilencia. Tienen más pestilencias de la que están actualmente. Ahorita estamos en la delta, pero vienen otras. Estas plagas irán menudeando o aumentando más y más, y serán más y más desastrosas. Algunos dicen, ya se va a acabar el COVID en el 2023 con la vacunación. Es una mentira. La destrucción caerá sobre hombres y animales, de tal manera que están preparando el simulacro internacional para enfrentar la próxima pandemia global. ¿Saben ustedes que las epidemias sucedían cada 300 años? En la historia. Resulta que ahora dicen, no, el 2042 viene la otra. Pero acaba de decir el famoso Bill Gates, eso viene en 3 años. Y si ya lo dijo el profeta Bill Gates, ¿qué pasa? Pues es que va a venir. Eso va a suceder. Ahora entonces tenemos un panorama que nosotros tenemos que entender. Vendrá mucha enfermedad más de la que hay. La situación se pondrá más complicada.
Ya la Biblia lo había profetizado, Mateo 24:7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y dice claramente ahí que habrá en diferentes lugares. Posiblemente no habrá una pandemia, porque es una pandemia. Sin embargo, sí estarán soltando por los aires virus. Y cepas modificadas que no son naturales, son modificadas, hechas en laboratorios. Y sin embargo, van a enfermar a la gente. Con el asunto de la inoculación, hermanos, amigos, vienen más enfermedades y más contagio fuerte. Viene más fuerte, no viene menos. Y le está profetizado. Está profetizado. Y Mateo 24:8 nos dice para animarnos. ¿Y todo esto qué cosa es? Principio de dolor. O sea que no se va a acabar como mucha gente dice. No, apenas es el principio de dolores. Algunos quisiéramos salir corriendo o quisiéramos negarnos. Yo no quería esta clase de vida. Está duro, está difícil, está complicado. Y si los médicos están huyendo y tienen pánico, y las enfermeras están renunciando a su trabajo, y hay una gran confusión en el sistema de salud constitucional mundial, hay un sistema de confusión. Realmente el enemigo está usando ese sistema para poder dar el detonante del nuevo orden mundial. El control viene por una necesidad básica que es la salud. Y el detonante fue el famoso COVID-19. Y todo esto será principios de dolores. La enfermedad, el padecimiento y la muerte son obra de un poder enemigo. Satanás es el destructor. Creo que ahí está claro. Podemos terminar ahí diciendo, bueno, ya sabemos cuál es el problema. Ya sabemos quién lo causa. Pero tenemos que entender algo más. Dios es el restaurador. Amén. Es cierto, esta es la lucha final, el conflicto en el que estamos, hermanos. Recuerden ustedes que ahorita no hay metralletas, ni misiles, ni bombas atómicas. Lo que hay son medicamentos. Lo que hay son agujas y jeringas. Así está la amenaza. Mientras la enfermedad y el padecimiento y la muerte son obra de un poder enemigo, Satanás, el destructor, Él es el destructor. El Señor tiene que aparecer como restaurador. Amén. Amén. Y entonces el Señor nos empieza a ayudar de manera tan simple a su pueblo. Dice Éxodo 15:26, y dijo: si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hiciereis lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos, ¿qué cosa? Ninguna enfermedad de las enviados tendré de ti, porque yo soy Jehová, tu sacerdote. Este es el punto, el mundo olvidado, que hay un sanador que se llama Jehová. Amén. Este es el punto, y este es nuestro mensaje, hermanos. Cuando nosotros entendemos que estamos en un problema y aceptamos nuestra enfermedad pecaminosa y aceptamos que hay un sanador y vamos a Él, la salud va a llegar. ¿Amén? Amén. La sanidad va a llegar automáticamente. Dice Éxodo 23:25, mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas. ¿Y yo qué cosa dice allí? Quitaré toda enfermedad del medio de ti. Amén. Posiblemente estemos enfermos nosotros los que estamos aquí. Y si alguien viene con dolencias, pues esta semana va a sanar con el favor de Dios. Amén. Amén. Y aparte los médicos misioneros darán tratamientos gratuitos. ¿Imaginan ustedes? Qué bendición tan grande. Dios no cobra por la salud, por la curación. Y a veces gastamos todo, como aquella mujer había gastado toda su fortuna, y nada más tocó el manto del Señor Jesús y sanó. ¿Cuánto le cobró? ¿Cuánto le costó? Nada. Nosotros tenemos que darle vuelta a la dimensión y tener que hacer un paradigma. Les dije que es un paradigma, cambiar totalmente, de saber que el mundo nos está enfermando con sus remedios,
sus métodos, pero que el Señor Jesucristo nos sana con su fe. Amén. Amén. Y con sus métodos de sanidad. Dice Jeremías 33:6: he aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Hermanos, ¿por qué rechazar lo que el Señor ofrece? En primer lugar es para nosotros, todos estamos enfermos. Dice consejos sobre la salud, la página 165. De paso, esto vamos a estar viendo. Yo tenía un libro aquí, acá está. Y está el libro. Él es el quien perdona, dice Salmo 103, y también lo menciona el consejo sobre salud, la página 165. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Amén. Amén. Las palabras dirigidas a Israel, las promesas que Dios les había dado, las promesas de Dios que tenían que ver con la sanidad, con la salud y con no contaminarse con otras naciones, tenía que ver con salvación y salud y misión también. Las palabras dirigidas a Israel se aplican hoy a los que recuperan la salud del cuerpo o la del alma. Yo soy Jehová tu sanador. El deseo de Dios para todo ser humano se expresa en estas palabras: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y tengas salud así como prospera tu alma. La luz que Dios ha dado acerca de la reforma pro salud es para nuestra salvación y la salvación del mundo. Amén. Amén. Ese es el mensaje de salvación. Los términos, hermanos, por cierto, de salvación tienen que ver con sanidad. El pecado es una enfermedad. Así está visto en la Biblia, aunque sabemos que es una desobediencia. Como consecuencia trae lo otro. El 10 de diciembre de 1871 me fue mostrado, dice Elena G. White, nuevamente que la reforma pro salud es un ramo de la gran obra que ha de preparar a un pueblo para la venida del Señor. Está tan íntimamente relacionada con el mensaje del tercer ángel como la mano lo está con el cuerpo. Amén. Voy a hacer los testimonios, tomo uno de la página 319. Me fue mostrado que la reforma pro salud es una parte del mensaje del tercer ángel y que está tan estrechamente relacionada como el brazo y la mano como lo están con el cuerpo humano. Evento de los últimos días 82. Entonces, el evangelio, la salvación está ligada a la salud y no le hemos puesto atención. El ministerio evangélico es necesario para dar permanencia y estabilidad a la obra médico-misionera, y el ministerio necesita la obra médico-misionera para mostrar la parte práctica del evangelio. Esto es algo muy interesante. ¿La parte de qué cosa? Práctica del evangelio. Mañana vamos a hablar, en la mañana, en la siguiente clase que tengo, el método de Cristo. Entonces nosotros tenemos el evangelio, nos hace falta la parte práctica. ¿Sí? No es solamente que Dios te bendiga y te salve. Tenemos que hacer tratamientos, tenemos que ser instrumentos en las manos del Señor para ayudar a la gente. La obra misionera médica ha de tener con la iglesia la misma relación que tiene el brazo derecho con el cuerpo. El tercer ángel sale proclamando los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La obra misionera médica es el evangelio en práctica. Amén. Testimonios tomo 8, la página 84. La verdad para este tiempo abarca todo el evangelio. ¿Cuánto? Todo. Todo. Por lo tanto, no se trace ninguna línea de demarcación entre la verdadera obra médica misionera y el ministerio evangélico. Manteneos vinculados por una unión inseparable como el brazo está unido al cuerpo. Testimonios para la iglesia, tomo 6, página 293. O sea, podemos predicar sin ayudar en la salud. No. No. Por eso dice que la obra final no lo harán los ministros, lo harán los médicos misioneros, y por eso todo ministro debe involucrarse en esta obra si quiere terminar la predicación del evangelio, porque
necesidad de instrucción respecto a estas cosas. Ha llegado el tiempo cuando cada alma debe permanecer firme y leal a todo rayo de luz que procede de Dios y comenzar con fervor a dar este evangelio de la salud a la gente. Gracias a Dios por la enfermedad. El mal abundó, pero sobreabundó la gracia. Cuando la tierra sea llena de la gloria de Dios es porque es la sanidad de Cristo en cada alma. Los métodos del evangelio eterno, el evangelio del Señor Jesucristo, el plan de salvación, el llevar a la gente a los pies de Jesús y por la fe en Él, sanar con lo que Él ponga, con el recurso que Él ponga. Por eso el Señor tiene un ministerio, el ministerio médico. Y ustedes que han venido acá están siendo invitados desde hoy a este ministerio. Amén. Amén. De paso quiero decirles, en cuanto tengamos esta luz, ya no hay paso atrás. ¿O sí? No. Mano de metro. Adelante. Así que hay que poner los pies en la tierra, porque este no es un asunto humano, este es un asunto de Dios. El contexto del tiempo del fin nos indica que este es el camino. Y con esta famosa pandemia que abrió las puertas a las últimas enfermedades y plagas que vienen, va a haber mucho trabajo. Mucho trabajo. Ya hay, de por sí ya hay. Aquí hay varios médicos misioneros. No se dan abasto. Hacen falta médicos misioneros. La sierva del Señor dice que todo miembro de la iglesia debe ser un médico misionero. Amén. Estaremos estudiando esta semana este hermoso libro, Manual Médico Misionero. Algunos ya lo tienen. Nos quedan 7 solamente. Algunos ya lo adquirieron. Pero luego les podemos decir dónde adquirirlo, los que no alcancen a adquirirlo. Porque esta semana es la oportunidad que tenemos. La única, después no sabemos. Entonces ustedes tienen que irse preparados para lo que va a hacer. No necesariamente tienen que hacer una institución o un edificio, porque el hermano le costó muchos años y muchos donativos y tantos sacrificios. Pero yo he visto centros médicos misioneros, una pequeña chocita, lo vi en Venezuela. Apenas si sabría leer la médico misionera, y con el poder de Dios ayudó a muchísima gente. Ya hablaremos de esto mañana, de cómo alguien puede ponerle muchos pretextos a esto, pero esto no es así. Esto es un llamado de Dios para una misión, y solamente di sí y el Señor hará lo demás. Amén. Amén. Solamente. Y si dices no, ¿qué pasa? Y si alguien dice no, ¿qué pasa? Hermanos, yo no quiero contarles historias tristes ni feas, pero conocemos a personas que han sido llamadas y han dado un pasito atrás, y el Señor las trae de vuelta por las buenas. Por las buenas. Ya luego les cuento. El Señor, cuando llama a alguien, lo sabe por qué lo hace, y sabe, no pensemos en nosotros. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y cómo le voy a hacer? Y no tengo dinero, y no tengo ayuda, y yo no tengo mi nómina. Acuérdense cuando el Señor envió a los 70s. Sí. Aquí es vivir como misioneros y por fe, y Dios sustenta a sus hijos. Amén. El Señor viene pronto, y ¿saben una cosa? Es cierto que la obra tiene que hacerse con los dones y talentos, pero por la gran necesidad que hay en el mundo, el Señor necesita este ministerio. Mucha necesidad. Y necesitamos capacitarnos. Puedo ver en la providencia del Señor que la obra médico misionera ha de ser una gran cuña de entrada, por medio de la cual las almas enfermas podrán ser alcanzadas. Consejos sobre la salud. Es que no hay otra manera,
lo dice el libro de Eclesiastés, libro de Job. Dios le habla al hombre cuando cae en sueño, pero también cuando cae en su cama enfermo. Mucha gente solamente así entiende que hay un Salvador. Deja que le abran la Biblia. Permite escuchar la verdad. Dios se toma de todas esas cosas que el enemigo ha puesto y ha contaminado al mundo para sacar cosas para salvación. Vi que no debemos retrasar la venida del Señor. Dijo el ángel, ¿qué cosa? Preparaos para lo que va a venir sobre la tierra. Correspondan vuestras obras a vuestra fe. Y el mismo Dios de paz, queridos hermanos, os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Primera de Tesalonicenses 5:23. Hermanos, Cristo está a las puertas. Amén. Ya esperó demostrar. Mientras Satanás sigue cosechando las mieses maduras para la muerte. Entonces, ¿qué más podremos hacer en este mundo? Pregunto. Cuando vemos que todo se está cerrando, cuando vemos que todo se está condicionando, cuando vemos que todo está amenazando, cuando vemos que ya no hay propiedades, el derecho de propiedad ya no es absoluta, cuando vemos que se está quitando la libertad, coartando la libertad de conciencia, ya no hay libertad. Ahora tienes que caminar como te diga. Cuando vemos todas esas cosas, yo pregunto, ¿qué más va a hacer usted en esta vida? ¿Qué más? Hermanos, pidámosle al Señor que nos haga instrumentos de bien. Amén. Pidamos al Señor que nos capacite, que derrame su Espíritu Santo para que podamos unirnos a la misión de la ganancia de las almas, la restauración de las almas del cuerpo y del alma para que sean de Cristo. Amén. Ese es nuestro trabajo. Si eso hacemos, hermanos, nuestro talento, nuestro don, nuestra vida aquí en la tierra no será en vano. ¿Qué hemos hecho hasta aquí? Nadie es malo. ¿Cuántas almas hemos ganado? ¿Cuántas almas hemos curado? ¿A cuántos hemos llevado a los pies del Señor? Nuestra visión y nuestra misión, ¿será que está clara? Analicemos esta noche, hermanos. ¿Qué queremos? Y si alguien quiere lo que el cielo quiere, será una gran bendición. Amén. Cristo vive pronto. Amén. Preparados. No habrá mucho tiempo, ni muchas posibilidades, ni mucho dinero, ni mucha libertad, pero llenos del Espíritu Santo haremos una gran obra para la gloria de Dios. Amén. ¿Cuántos esta noche quisieran que nos unamos en oración para que el Señor nos ayude? Y primero que nos sane a nosotros, que nos ayude a nosotros, que nos desintoxique, nos purifique, para que con ese instrumento el Señor